Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 3. ders öğreneceğiz. Bienvenidos sean a esta nueva lección. En esta ocasión vamos a aprender el sufijo de locación da. En español sería el correspondiente en. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos otra vez la regla de armonía vocal, pero en este caso es para el sufijo de locación. Entonces, tenemos la misma regla. Cuando sean las letras A, E o U, entonces vamos a tener el sufijo da con la A. Y cuando sean las letras E, I, O, U, entonces vamos a tener el sufijo de con la E final. Ejemplos: çantada, bahçede, sınıfta, yemekte. En la cartera, en el jardín, en el aula y en la comida. Como podemos ver, aquí hay dos cosas diferentes. Aquí tenemos la terminación con la D. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos la T. Esta es otra regla que vamos a ver justamente en ese momento. Pero antes de eso también nos dice que hay dos excepciones. Terminal, la palabra terminal va a ir siempre con la segunda terminación. Terminal de, sate también. Como vimos en el plural, siempre vimos que en el plural también usaban el segundo tipo de terminación. Entonces aquí también. Y aquí, como les decía, estas palabras sınıfta, yemekte, ¿por qué utilizan la T en vez de la D? Ahorita lo vamos a aprender. Aquí tenemos esta regla, en este caso regla consonántica, y nos dicen por cada último sonido, en el sentido de cada consonante que sea F, C, T, K, Ch, Sh, G, P, entonces después de cada una de estas letras vamos a poner una T. Entonces en este caso, que es el sufijo da, sería ta. Y por cada último sonido que sea una consonante diferente de estas y vocales, entonces vamos a utilizar la terminación con da, con la D. Aquí tenemos ejemplos: sınıfta, derste, yurtta, parkta, ağaçta, işte, külahta, dolapta. En el aula, en la clase, en la lección, en el país, en el parque, en el árbol, en el trabajo, en el cono, en el armario. Y aquí nos ponen un pequeño recuadro donde nos dan esta palabra, fıstıkçı şahap. Y como podemos ver, las letras en rojo son exactamente la que tenemos en la regla consonántica. Entonces, básicamente los turcos nos dan esta palabra para que nosotros, que estamos aprendiendo el turco, nos sea más fácil recordar qué consonantes debemos fijarnos para utilizar la terminación ta. Y aquí, como nos dice, como nos decía, por cada vocal que sea diferente de las mencionadas previamente, entonces serían B, Y, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z. Y las vocales, entonces vamos a utilizar la D y no la T. Ejemplos: okul, da, tahta, da, bahçe, de. Aquí atención, nombre propio más
kesme işareti más el sufijo de locación. Aquí nos dicen que cuando tenemos nombres propios, después del nombre propio debemos poner este apóstrofo o comilla o como lo llamen, y después vamos a escribir separadamente el sufijo de locación en. En este caso tenemos un ejemplo con una pregunta que nosotros ya sabemos qué significa, ya que ahorita aprendimos este sufijo de locación. Entonces vamos a saber que esta pregunta dice: ¿en quién está la cartera? En este caso traducido al español suena un poquito feo, entonces vamos a decir ¿de quién es la cartera? O ¿quién tiene la cartera? Chanta amekte. Respuesta: la cartera la tiene Ahmed. En este caso nosotros traducimos este sufijo de locación en español como un tiene, porque no podemos decir no podemos decir la cartera está en Ahmed, suena un poquito feo. Entonces nosotros vamos a traducir como la cartera la trae Ahmed o la tiene Ahmed. Aquí, segunda pregunta, Gül nerede? ¿En dónde está Gül? En este caso sí le traducimos como el sufijo de locación en. Entonces, ¿en dónde está Gül? Gül İzmir'de. Gül, İzmir, tilde y sufijo de locación. Gül está en İzmir. Da için nasıl soru yapıyoruz? Aquí nos dice ¿cómo hacemos una pregunta para este sufijo da? Y aquí nos dice que hay dos tipos de preguntas. Aquí es básicamente como el ejemplo que vimos en las preguntas bu ne, bu kim y la partícula de pregunta. Entonces nos dice que podemos responder completamente o simplemente con la fórmula sí o no. Aquí tenemos soru sözcüklü sorular, la fórmula completa. Nerede ya da kimde. Estas son las preguntas a las que nosotros vamos a responder con el sufijo de locación. Bir şeyin yerini öğrenmek istiyoruz. O zaman bu soru biçimini kullanıyoruz. Entonces, nos dice, queremos aprender en qué lugar está una cosa. O queremos saber, en este caso, dónde está una cosa o un animal. Entonces vamos a preguntar nerede o kimde. Kediler nerede? Kediler sepette. Makas kimde? Makas kadında. En este caso les voy a decir también la pronuncia de esta palabra, porque un nativo suele omitir la E. Entonces quedaría kediler nerede. En vez de decir nerede, dicen nerde. A ver, ¿en dónde están los gatos? Los gatos están en la cama de gatos. Makas kimde. ¿Quién tiene las tijeras? En este caso, nosotros no vamos a traducir como en quién están las tijeras, sino quién tiene las tijeras. Makas kadında. Las tijeras las tiene la mujer. Evet hayır soruları. M. Aquí tenemos la partícula M.
Bilgisayar nerede? Bilgisayar masada. Kadın nerede? Kadın bahçede. Estas son las preguntas sin la partícula m. Y las respuestas también. Aquí tenemos bilgisayar masada mı? La computadora está en la mesa. Respuesta evet. Bilgisayar masada. Kadın odada mı? Hayır. Kadın odada değil. Kadın bahçede. Entonces nosotros usamos la partícula de pregunta cuando cuando queremos dar respuestas con sí o no. Si no, pues nada más decimos bilgisayar nerede y respondemos bilgisayar masada. Aquí tenemos ya los ejercicios. Sözcüklere da ekle. Utiliza el sufijo da con las palabras. Entonces, öğrenciler kütüphane termina con una vocal y por lo tanto va a ser kütüphanede. Öğretmen okulda değil. Müdür odada mı? Eiffel Kulesi Paris'te. Ceketler dolapta. Aquí como tenemos París con el apóstrofo, entonces vamos a poner T. Aquí también dolap termina con P, entonces dolapta. Aquí también con las terminaciones deben fijarse bien tanto en la última, en este caso que sea consonante, y la letra previa que es una A. Entonces deben fijarse bien para hacer la armonía tanto vocal como la consonántica. En este caso tenemos una A, entonces va a terminar con una A. Y como pues la consonántica es una P, pues va a ser T. Segundo ejemplo. Soru sor ve cevap yaz. Nerede, kimde? Ejemplos: çanta, öğrenci. La pregunta va a ser çanta kimde? La respuesta çanta öğrencide. Una vez que nosotros ya nos aprendemos las fórmulas de pregunta para el sufijo de locación, pues va a ser más simple hacer los ejercicios. Y de tal manera también las respuestas, que ya sabemos cómo se utiliza este sufijo de plural. Perdón, este sufijo de locación. Aquí tenemos otro ejemplo. Tabak, masa. Tabak nerede? Tabak masada. Aquí tenemos la palabra kitap, öğretmen. En este caso, como tenemos öğretmen, que significa profesor, entonces no podemos preguntar kitap nerede, ¿dónde está el libro? Sino kitap kimde, ¿quién tiene el libro? Entonces la respuesta va a ser kitap öğretmen de. Elma, aç. Elma nerede, en este caso, como la palabra aç no es una persona, entonces vamos a preguntar ¿dónde está la manzana? Elma ağaçta. La manzana está en el árbol. Sevgi, İstanbul. Sevgi, nombre propio de persona. Entonces, Sevgi nerede? Bueno, en este caso también creo que les dije algo equivocado. En este caso debemos fijarnos también. Istambul es un lugar, entonces en este caso sí debemos preguntar ¿en dónde está Sevgi? Entonces va a ser Sevgi nerede, ¿en dónde está Sevgi? Sevgi İstanbul'da. Aquí no le pude poner el apóstrofo, pero ustedes pónganlo. Bilgisayar masa, computadora, mesa.
Ya vimos este ejemplo, entonces va a ser bilgisayar nerede, donde está la computadora, bilgisayar masada. La computadora está en la mesa. Telefon Hakan. Telefon kimde, en este caso sí, ¿quién tiene el teléfono? Telefon Hakan da. En este caso también, ojo al apóstrofo aquí. Sorusor vejevapias. M. Debemos utilizar la partícula m. Ejemplos. Ayşe, oda, habitación. Ayşe odada mı? Evet, Ayşe odada. Ayşe está en la habitación. Sí, Ayşe está en la habitación. O negativo. Hayır, Ayşe odada değil. No, Ayşe no está en la habitación. Telefon masa. Telefon masada mı? Evet, telefon masada. Hayır, telefon masada değil. Aquí tenemos Ahmet ofis. Ahmet ofiste mi. En este caso, como sabemos que tenemos office que tiene la consonante por última, entonces vamos a utilizar la T. Y como tenemos acá una I, entonces vamos a utilizar la E, porque sería la terminación D, pero en este caso T. Entonces, Ahmet está en la oficina. Evet, Ahmet ofiste. Sí, Ahmet está en la oficina. Öğrenciler sınıf. Öğrenciler sınıfta mı? El estudiante, los estudiantes están en el aula. Evet, öğrenciler sınıfta. Sí, los estudiantes están en el aula. Makas, kalemlik. Makas, kalemlikte mi? Kalemlik significa estuche. Las tijeras están en el estuche o astuche, como lo llamen. Evet, makas kalemlikte. Sí, las tijeras están en el estuche. Kitap Ahmet. Kitap Ahmet mi. En este caso, como es nombre propio, pues vamos a poner el apóstrofo y después el sufijo de locación. Evet, kitap Ahmet. Sí, el libro lo tiene Ahmet. Çocuklar bahçe. Niños, jardín. Entonces la pregunta va a ser Çocuklar bahçede mi. Los niños están en el jardín. Evet, çocuklar bahçede. Sí, los niños están en el jardín. Aquí las respuestas para controlar errores que hayamos cometido. Y ahora vamos con las expresiones var y yok. ¿Qué significan? Var se utiliza para señalar o para indicar cosas que existen y que están en un lugar, mientras que yok se puede traducir como no está o no hay, o también con un no. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Resimde kadın var. Hay una mujer en la imagen. Resimde köpek var. Hay un perro en la imagen. Existen estas dos figuras, entonces vamos a utilizar var. Resimde kedi yok. En este caso nos dice no hay un gato en la imagen.
o no está el gato en la imagen. Aquí tenemos otro ejemplo con un vaso. Bardakta su var. En este caso nos dice que hay agua en el vaso, pues está lleno y por lo tanto existe el agua y vamos a utilizar var. Bardakta kola yok. Cola es la Coca-Cola, entonces no hay Coca-Cola en el vaso, pues nosotros vemos que no hay Coca-Cola, es simple agua y entonces vamos a utilizar yok. No hay o no existe la Coca-Cola en el vaso. Olumlu, positivo. Tabakta elma var. Hay una manzana en el plato. Olumsuz. Tabakta yumurta yok. Aquí que podemos ver, yumurta significa huevo y nosotros aquí vemos que son solo pura fruta y entonces ¿qué utilizamos? Yok. No existe el huevo en el plato o no hay el huevo en el plato. Var ve yok için nasıl soruyu soruyoruz. ¿Cómo podemos usar o cómo preguntamos para responder con var y yok? Tenemos la fórmula esa normal, resimde ne var. Estas son las fórmulas normales de pregunta, ne var y kim var. Resimde ne var, ¿qué hay en la imagen? Resimde telefon var, hay un teléfono en la imagen o hay teléfonos en la imagen. Resimde kim var, ¿quién hay en la imagen? Resimde adam var, hay un hombre en la imagen. O resimde kız var, hay una chica en la imagen. Aquí tenemos la fórmula para respuestas de sí o no. Entonces serían var mı, yok mu. Hay, no hay. Primer ejemplo, resimde kravat var mı. Hay una corbata en la imagen. Evet, resimde kravat var. Sí, hay una corbata en la imagen. O tal vez evet var o simplemente evet. Aquí también apréndanse las maneras de responder si es que se encuentran un poco en dificultad a recordarse la respuesta completa, entonces simplemente digan evet var, sí existe, sí hay. Resimde ceket yok mu. En la imagen no hay una chaqueta. Hayır, resimde ceket var. No hay una chaqueta en la imagen. O simplemente hayır yok. Hayır. Resimde çorap var mı? Hay un calcetín en la imagen. Hayır, resimde çorap yok. No, no hay un calcetín en la imagen. Y aquí tenemos ejercicios que en este caso yo no completé, entonces lo vamos a hacer ahorita. Entonces, resme bak, resimde ne var, resimde ne yok, yaz. Mira las imágenes. ¿Qué hay en las imágenes? ¿Qué hay en la imagen? Y ¿qué no hay en la imagen? Escríbelo. Entonces, aquí tenemos todas estas
ya listo para escribir solamente las cosas que hay, para no repetir todas las veces resim de. Entonces, ach, nosotros vemos estas palabras y vemos la imagen y escribimos si hay o no hay. Entonces, ach, árbol, vemos que hay 3 árboles de hecho. Vamos a escribir resimde ach var. Segundo, resimde chichek, flor. ¿Hay una flor? Sí, hay bastantes flores y por lo tanto, resimde chichek. En este caso, como están muchas, entonces vamos a utilizar el plural. Si no, pues podemos utilizar también el singular, no hay problema. En este caso, como yo quiero hacerles ver también cómo se puede utilizar el plural en una de estas respuestas, entonces vamos a escribir resimde chichekler var. Aquí, resimde, palabra ev, hay una casa, nosotros no la vemos. Entonces vamos a escribir resimde ev yok. Tercero, güneş, sol. ¿Hay un sol? Sí, hay un sol. Por lo tanto vamos a escribir resimde güneş var. Kedi, ¿hay un gato? No, no hay un gato. Entonces vamos a escribir resimde kedi yok. Y por último tenemos bulut, que son nubes. Las nubes hay, entonces vamos a escribir, como son 2, vamos a utilizar el plural, resimde bulutlar var. Y así estaría completo el primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo. Resme bak. Resimde kim var, resimde kim yok yaz. Mira la imagen. ¿Quién hay en la imagen? ¿Quién no hay en la imagen? Aquí tenemos las palabras que debemos leer y después ver en la imagen si existen o no existen. Öğretmen, profesor. Aquí podemos ver esta figura azul que tiene en mano un examen. Entonces, resimde öğretmen var. Aquí tenemos doctor. Hay un doctor. No vemos a ningún doctor, ya que nosotros vemos un pizarrón, entonces se trata solo de una escuela. Entonces vamos a escribir resimde doktor yok. Último, öğrenci, estudiante, alumno. Hay un estudiante, por supuesto que sí, lo vemos aquí sentado, ansioso por saber el resultado de su examen. Entonces vamos a escribir resimde öğrenci var. Y estaría completo el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Escribe preguntas y respuestas. Ne var, ne yok, var mı, yok mu. Entonces, aquí vemos un calcetín, un zapato, un pantalón y una chaqueta. En este caso es un albornoz. En este caso, como la indicación nos pregunta ya estas cosas, entonces nosotros 1, 2, 3, 4, entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, son 5. Por lo tanto vamos a escribir simplemente la respuesta. Resimde ne var,
nosotros podemos escribir resimde çorap ayakkabı pantolon ve bornoz var. Y así estaría concluida la primera respuesta. Segunda. Resimde ne yok, que no hay en la imagen. De las palabras que ya conocemos, podemos escribir resimde köpek yok. Y la segunda también ya está. Después, resimde aquí, como es varme, evet. En este caso voy a escribir la pregunta completa. Entonces, bueno, en este caso escribimos solo pantolón varme. Respuesta evet. Evet. Pantolón var. Segundo. Ahorita vamos a hacer una pregunta con yok mu. Entonces podemos escribir resimde bornoz yok mu. Aquí me equivoqué. Bornoz yok mu. En este caso debemos utilizar la respuesta negativa. Entonces hayır bornoz var. E hicimos todo. Entonces vamos adelante. Boşluklara uygun sözcükleri yaz. Çorba ve pilav. Menüde ne? Debemos leer las preguntas. Aquí falta algo y nosotros vemos la respuesta. ¿Qué hay en la respuesta? Y de esa manera nosotros vamos a saber cuál de estas palabras va a ir en estos espacios blancos. Entonces, como esto habla de menú y aquí está çorba ve pilav, sopa, como aquí está sopa y arroz, pilav, arroz, entonces la pregunta será menüde ne var, ¿qué hay en el menú? Entonces escribimos var y listo. Annem odada hayır değil. Vemos que es una respuesta con hayır. Entonces la pregunta va a ser annem odada mı. Siempre recordándonos de la regla de armonía vocal. Aquí, çayda şeker, hayır var. Aquí nos dice que hay algo, utiliza la palabra var y por lo tanto su pregunta va a ser çayda şeker. Çayda şeker yok. Yok mu? Entonces va a ser no hay azúcar en el té. No hay azúcar. Sepette ne var? Elma var. Y así estaríamos completos. Kahvede süt yok mu? No hay leche en el café. Evet var. Çorbada tuz. Evet var. Çorbada tuz var.
¿Hay sal en la sopa? Sí, hay sal. Ali sınıfta mı? Ali está en el aula. Hayır değil. No, no está. Y así completamos esta última explicación de estas expresiones. Aquí tenemos siempre nuestras respuestas. Y bueno, como les digo, quiero hacer los videos un poco más cortos. Entonces, desde ahora en adelante vamos a estar haciendo solo 2 explicaciones. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, recuerden comentar. Si es que tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios también. Si es que quieren que les explique mejor con otros ejemplos, entonces voy a estar disponible. Síganme en mis redes sociales. Y yo creo que me despido. Que tengan un bonito día. Hoşça kal. Yakında görüşürüz.